Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora para que abras la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yógica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos, bienvenidos al programa Una puerta hacia ti mismo. Hoy vamos a comenzar a presentarles, a hablar sobre algunas perspectivas fundamentales sobre el sistema milenario yoga. Y de este modo nos vamos a acercar más a lo que el yoga representa y también ser más conscientes sobre los múltiples beneficios que el yoga puede traer en nuestra vida y la manera como podemos tener estos beneficios. Y primero vamos a definir de un modo lo que el yoga representa. Bueno, digo yoga y no yoga porque yoga se dice en todos los idiomas. Indiferentemente cómo se escribe, esta palabra tiene que leerse como yoga porque el yoga tiene una resonancia específica y así tenemos que usarlo. Entonces, de un modo etimológico, la palabra en sánscrito yoga, porque es una palabra en sánscrito, proviene de la raíz sánscrita yuj, Y-U-J, la cual en la traducción español significaría unión inefable, comunión, resonancia oculta. Porque muchas veces existe esta idea que el yoga representa unión y si estamos juntos ya estamos en el yoga. Bueno, vamos a ver por qué no es solo de estar juntos sino de comunicar unión de un modo elevado, profundo, consciente. Y vamos a presentar una definición del sistema yoga. El sistema milenario yoga es un camino espiritual tradicional de evolución interior y no una religión. Y a través de esta frase nosotros aclaramos muchos aspectos. Primero, es un camino espiritual en el cual tú avanzas. Tú tienes que avanzar, el camino no te lleva. Tú tienes que recorrer el camino de evolución interior, es decir, de la parte psíquica, mental, espiritual, y no es una religión. Vamos a volver con algunas explicaciones más sobre lo que significa que no es una religión y que es un camino espiritual. El diccionario enciclopédico Larousse define brevemente yoga como, cito, un sistema filosófico tradicional, teórico y práctico que proviene de la India y que recomienda la profundización de la contemplación. Contemplación, que es la inmovilidad absoluta del cuerpo físico, el éxtasis deífico y las prácticas ascéticas que se realizan para lograr la liberación del yo individual de las contingencias del mundo material y la unión con el divino, es decir, con Dios Padre. Y con eso finalizamos la cita con respecto a la definición del yoga, así como está presentada esta definición en el diccionario enciclopédico Larousse. Y la voy a repetir para que nos queden fijados algunos elementos. Entonces, es un sistema filosófico tradicional, teórico y práctico, que proviene de la India
y que recomienda la profundización de la contemplación, la inmovilidad absoluta del cuerpo físico, el éxtasis deífico y las prácticas ascéticas que se realizan para lograr la liberación del yo individual de las contingencias del mundo material y la unión con el divino, con Dios Padre. Acá serían para comentar algunos aspectos. El yoga primero es un sistema filosófico, es decir, trata de presentar aspectos sabios, teórico y práctico. No es solo teoría, no es solo práctica, entonces es importante que combinemos estos dos aspectos. Recomienda la profundización de la contemplación. Contemplar significa mirar sin tener actividad mental inferior. Mirar, unirte con lo que miras. La inmovilidad absoluta del cuerpo físico, es decir, tratar de no tener actividad exterior, pero una orientación y un estado de vivacidad excepcional al nivel de la parte interior. El éxtasis deífico al cual se llega a través de estas actitudes de contemplación y de inmovilidad del cuerpo físico, porque cuando no movemos el cuerpo físico tampoco la mente se mueve. Prácticas ascéticas que se realizan del cuerpo físico, de los sentidos, para que podamos manifestar los aspectos internos, los aspectos profundos del ser. Es decir, no hacemos ascetismo del alma, así como a veces se hace, por ejemplo, no amar, no contemplar aspectos elevados. Se hacen una práctica ascética de los aspectos groseros, inferiores, es decir, sobre la comida, tener un régimen específico sobre la mente, sobre los sentidos, y de este modo se logra la liberación del yo individual, es decir, del ego y de la personalidad, de las contingencias del mundo material. Y cuando se libera el yo individual del mundo material físico concreto, se revela la naturaleza real y se realiza la unión con el divino, con Dios Padre, así como es presentado el sistema yoga en este diccionario. Conocido a veces en el occidente bajo formas vulgarizadas y degradantes, el yoga es una verdadera ciencia del ser humano, que constituye a la vez una disciplina espiritual extremadamente rigurosa y compleja. Y disciplina tenemos que verla como el fundamento de un discípulo, porque tiene la misma raíz. Discípulo, que en el yoga se utiliza la palabra discípulo, viene desde el hecho que es una persona disciplinada, evidente no exteriormente, o no solo exteriormente, sino también interiormente, principalmente con respecto a la actividad mental. El significado de la palabra sánscrita yoga, que proviene de la raíz sánscrita yuj, como le dije, que significa unir íntimamente, poner en comunión, fusionar, poner al unísono, puede ser entendida como la ciencia misteriosa de puesta en estado de resonancia oculta, el ser del practicante, es decir, unir el ser del practicante con las fuentes infinitas de energías benéficas del macrocosmos. Y el yoga, las técnicas yoga son las que nos permiten unirnos con varias energías universales que nosotros las elegimos previamente, evidente que las elegimos tratando que sean las más elevadas posiblemente. En fases avanzadas de práctica, el yoga hace posible la aparición
de un estado profundo de fusión extática y amplia con Dios Padre. Y acá nos acercamos en explicar por qué no es una religión, sino que es un camino espiritual. Un camino espiritual es el que te conduce y te revela la realidad, así como es. Una religión te presenta la realidad y tú tienes que integrarla sin que todavía llegues a aquella realidad. Y el camino espiritual es el que te conduce. Por ejemplo, el yoga puede ser practicado tanto por personas ateas como por personas creyentes, indiferentemente de la religión, porque te lleva por un camino y te conduce hacia una realidad donde tú descubrís la realidad. Mientras que, por ejemplo, una religión, tú tienes que creer algo desde el inicio de integrarte en una religión. Y por este motivo el yoga es tan efectiva y tan eficiente, porque no implica una creencia previa, creencias que hoy en día por el nivel de la humanidad, el nivel intelectual, mental, no es tan fácil creer en algo que tú no lo conoces. Implica un conocimiento previo, pero si lo conoces, crees, pero ya lo conociste. Si no lo conoces, no crees porque no lo conociste. Por eso es la ventaja del yoga como un sistema espiritual auténtico tradicional. Entre varias definiciones que trataron de poner más luz sobre el significado profundo y complejo del sistema yoga, contamos con la del camino del infinito divino, o el camino hacia el infinito. A través de esto se nos sugiere el hecho que la meta última de la práctica yoga es la revelación directa y efectiva de la realidad deífica, divina, o, en otras palabras, la práctica yoga hace posible la realización de un contacto continuo, inefable y consciente con la causa primordial suprema que es Dios Padre. Y de acá vemos que el yoga es algo espiritual. El yoga, como al final, el yoga real, el yoga auténtico y tradicional, es la que te conduce hacia esta unidad, que de hecho es la única realidad suprema. Practicar yoga sin tener como meta descubrir el aspecto último de la existencia es como hacer algo y no querer recorrer todo el camino. Recorrer solo una parte y no llegas al destino. Y también merece mencionar el hecho que el yoga es el camino de la vida. Porque cualquier camino espiritual, cualquier camino de la vida, de hecho, nos lleva hacia la misma realidad. Porque si tenemos como idea subir una montaña, indiferentemente del camino por el cual nosotros subimos, nosotros llegamos a la misma punta, tiene solo una punta. Así también en la vida hay varios caminos que nos llevan hacia el aspecto último, y el yoga es el camino más eficiente y rápido y seguro para llegar a la meta última de la vida. ¿Por qué? Bueno, para entender por qué hay que entender el yoga, tener la paciencia de ver qué es el yoga, tener más luz sobre la vida y entender el yoga implica no solo entenderlo del punto de vista teórico, también conocerlo del punto de vista práctico, experimentar todo lo que se te presenta. La espiritualidad oriental considera que la meta de la vida del ser humano es la perfección interior, el desarrollo interior o la madurez espiritual que permite al ser humano liberarse del ciclo de las reencarnaciones y de la muerte a través de lograr la liberación espiritual.
La liberación espiritual se utiliza muchas veces, liberarte, muchas veces se considera de qué liberarse. Liberarse de todo lo que es inferior y quedarte con lo que es superior. Lo que es inferior nos encadena. Inferior no significa que es negativo, sino solamente que tiene frecuencias más bajas de vibración. Y a través del yoga siempre queremos alcanzar el nivel más elevado. Tal realización extraordinaria, que así como mostramos es la liberación espiritual última, no puede ser lograda fuera del conocimiento previo y el control que es logrado gracias a una metodología muy estricta sobre los elementos constitutivos del ser humano. Conócete a ti mismo, lo dijeron incluso los griegos. Conócete a ti mismo significa tener control, orientar lo que tú tenés. Y el sistema yoga, visto como una modalidad de liberación espiritual, juega un papel central en la espiritualidad oriental. Bueno, ya hemos puesto más luz sobre el sistema yoga y ahora vamos a ver el origen del sistema milenario yoga. El sistema apareció en India hace miles de años atrás. Existen varias leyendas sobre la aparición de este sistema. El factor común de estos siendo la revelación de una naturaleza divina. El término sánscrito yoga aparece por primera vez en el tratado Taittiriya Upanishad y está también presente en el tratado Katha Upanishad. Como doctrina unitaria y cristalizada, el sistema yoga es atribuido al sabio Patanjali, que reunió en su famoso tratado titulado en sánscrito Yoga Sutra las principales ideas de los escritos de la sabiduría de hasta entonces. El sistema yoga nunca tuvo y no tiene el carácter inestable y protestatario de una secta, porque este sistema no apareció como una reacción a ningún sistema filosófico o religioso anterior, sino que al contrario, es un sistema unitario que se desarrolló de un modo natural desde hace más de 2500 años como resultado de la experiencia milenaria y de la expansión extática de la conciencia humana. Al tesoro que el sistema yoga ofrece a la humanidad se le adjuntaron gradualmente, a lo largo de los últimos 2 milenios, cientos de otros textos de sabiduría de carácter teórico y algunos tratados prácticos. Y el desarrollo del sistema yoga es unitario, a pesar de una vasta diversidad. A lo largo del tiempo existieron muchos yogis y varias ramas iniciáticas en el marco de este sistema. Ninguno de ellos contestó el fondo común o tradicional del sistema yoga y no consideró que sus enseñanzas, aun geniales e innovadoras, podrían contradecir en algo esta tradición. Es muy importante todos los aspectos que hemos presentado para entender cómo apareció el yoga. El yoga no fue inventada por una mente humana, fue revelado. Así como vamos a presentar, también fueron revelaciones de una naturaleza superior que se transmitieron de generación a generación, y a un momento el sabio Patanjali, así como dijimos en el tratado yógico Yoga Sutras, empezó a notar estas revelaciones para que se queden para las generaciones que van a venir. Y evidente que en aquellos tiempos cuando aparecieron estas revelaciones y se practicaban y era una transmisión desde el discípulo desde el maestro al discípulo, la gente tenía una orientación espiritual mucho más profunda, una orientación real.
y a lo largo del tiempo esta orientación hacia aspectos espirituales se ha perdido, y de un punto de vista se considera que hoy en día estamos como en una noche de la espiritualidad, momento, periodo en el cual el planeta o la humanidad tiene menos condiciones energéticas sutiles para orientarse hacia la espiritualidad. Es como la noche de la espiritualidad, y por eso hay también tanta desorientación con respecto a la meta de la vida, y también a veces tenemos muchos problemas que todos los vemos hoy en día. Evidente, no tenemos la memoria sobre qué significaría vivir en un planeta donde sea una orientación real hacia los aspectos profundos del ser, del universo, de la manifestación y del creador. Pero el yoga nos puede traer esta realidad a través de una práctica sistemática. Considero que es muy importante presentarles estos aspectos, que tratemos de entenderlos, y a partir de la próxima semana en continuación vamos a presentar otros aspectos fundamentales sobre la práctica yoga. Yo les agradezco por el tiempo y la atención que han prestado en escuchar estos aspectos fundamentales sobre el yoga, y nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchas gracias. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga, con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas está disponible en la página web www.yogaesotérico.com. Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada, con estudios y administración ubicados en Avenida Casey 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.